Cuando el otro detalle que necesitamos ver en la parábola del hijo pródigo es lo que, si ustedes se recuerdan, bueno, creo que lo saben bien, que cuando el hijo menor regresó de donde estaba perdido, extraviado, alejado, dice la Biblia que el hijo mayor se rehusó a entrar. Ahorita vamos a ir para allá. Pero lo que quiero decir es que el hijo le dijo al padre: yo siempre he estado aquí contigo, desvelándome, trabajándome, y ni un cabrito me has dado para gozarme y divertirme con mis amigos. Qué tremendo, ¿no? Es el embuste o el pretexto más grande, porque lo que dice la Biblia es que el padre, un día juntando los bienes, a los dos les repartió por igual la parte que les tocaba. Si me sigue, ¿verdad? Entonces, hermanos, en la iglesia, el mensaje de este día lo hemos titulado el hijo apócrifo. ¿Sabe usted lo que quiere decir apócrifo, verdad? La palabra apócrifo quiere decir que no es real, que no es genuino, que no es verdadero. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Porque hay libros apócrifos, ¿verdad? Por ejemplo, hay evangelios apócrifos. Bueno, no vamos a meternos en ese detalle, pero la palabra apócrifo quiere decir que no es real, que no es genuino, que no es auténtico. Entonces, nosotros en el camino de Dios, hermanos, debemos ser auténticos, debemos ser genuinos. Amén, ¿verdad? Que la mirada de nuestro Dios cada día pues se alegre al mirar que cuando dijo Jesús, dice la Biblia que un día en el principio del Evangelio, dice en el Evangelio de Juan, dice que miró a Felipe debajo de la higuera y dijo: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow, qué maravilla, ¿no? Entonces lo que Jesús estaba diciendo, que el individuo aquel que él estaba mirando, dijo, era un seguidor genuino. Entonces nosotros debemos ser cristianos genuinos, amén. Pero porque las mismas garantías que tienen los pastores, que tienen los dignatarios, ¿verdad? Los de alto rango, es la misma garantía que tenemos nosotros. No se pagó un precio diferente, ¿verdad? La diferencia de las categorías pues es lo que hace diferente acá en la tierra. Pero realmente dice Pablo a los romanos que Cristo murió por todos y con un solo sacrificio hizo perfectos a sus hijos, a nosotros. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 15 y versículo 22 en adelante. Gloria a Jesús. Aquí en esta escena vemos un panorama de alegría, de felicidad. Vemos una escena de gozo, de entusiasmo. Aleluya. Otra cosa, hermanos, que quiero decir es que necesitamos orar, hermanos, por cada mensaje, por cada palabra que sea transmitida, para que muchas personas sean bendecidas, para que muchos sean alcanzados. Amén. Y no porque nosotros seamos la gran cosa, sino porque somos participantes de predicar las nuevas del reino, ¿verdad? Somos hijos de un rey y por lo tanto debemos participar en la oración. ¿Sí oran ustedes, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Muy bien, hermano, dice el versículo 22 del capítulo 15 de San Lucas, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Vamos a detenernos un momentito allí. Mire lo que dice el regocijo, la alegría. Cuando alguien llega, digo, yo sé que ustedes, bueno, tal vez ustedes no han tenido la oportunidad de regresar a su tierra, ¿verdad? Tristemente, un día lo vamos a poder hacerlo. Pero cuando llega a un familiar, uno se goza, uno celebra, amén. Y digamos que como comida especial, que no es algo degradante, pues digo, a veces no existe la manera de matar un becerro, de matar un ovillo, pero a veces se mata un pollo, se compra pizza, se traen hamburguesas. En cierto modo es una manera de tener una celebración, es una manera de demostrarle al que acaba de llegar que haya alegría, que haya entusiasmo, ¿no? que sentimos gozo, que sentimos alegría.
O a veces cuando usted llama a determinado lugar que usted va a ir a visitar, le dice, qué bueno que vas a venir para ir a tal lugar, ¿verdad? Ahora que el hermano Nelson estuvo por ahí en Texas, ¿verdad? Por allí se echó un viaje turístico en una, no sé cómo se llama, en un barco, ¿verdad? Subió unos videos donde estaba viajando y me imagino que su hermana, sus familiares allá, pues esto lo planearon. ¿Por qué? Porque a ella le dio gusto que sus hermanos iban a estar allá. Entonces, hermano, cuando el hijo ausente regresó, hermano, el padre no escatimó esfuerzos. Él tenía la esperanza, tenía la confianza, tenía la seguridad, pero fíjese bien lo que estamos diciendo, que ni la oveja regresó por sí sola, ni la moneda saltó y dijo, aquí estoy. No, tanto el uno como lo otro, esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos, amén. Y no quiero ofender su inteligencia, no estén pensando eso, pero cuando dice la palabra de Dios en los versículos anteriores que el hijo, viéndose en la condición que estaba, degradado, hermano, ¿verdad? Donde no tenía ya dinero, es muy importante lo que dijimos, que la condición de él, cuando tenía dinero le sobraban amigos. Y llegaba él a la casa de los amigos y la madre de los amigos le cocinaba, y qué bueno que, ¿verdad? Y le ofrecían el hogar, y cuando se te ofrezca, mira, aquí estamos para servirte. Pero cuando ya no tuvo dinero, hermano, trató de acercarse a algunos de los amigos que antes le habían, según él, demostrado que eran amigos, y las puertas se le cerraron. Qué tremendo, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy triste, verdaderamente lamentable, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces él, tratando de buscar trabajo, bueno, antes de eso también mencioné que un día trató de comprar algo, ¿verdad? Tuvo que vender el carro, tuvo que entregar el departamento donde vivía porque ya no hubo recursos, se acabó el dinero, se acabaron los bienes materiales que él pensó que le iban a durar toda la vida, ¿no? Pero, hermanos, uno tiene que tener mucho cuidado cómo gasta uno, ¿verdad? La juventud, hermano, porque todo se acaba. Por eso el texto que decía nuestro hermano hace rato, ¿verdad? Dice, ten cuidado en tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no me alegro, no me conformo, no me contento. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Eso está por demás decir que pasó la tarjeta de débito y ya no había nada. Por eso los muchachos, pues yo sé que aquí, ¿verdad? El único que está por ahí atrás es nuestro hermano Christopher, pero cuando su madre le diga, mi hijo, estudia para que no andes como yo, estudie para que, pero pues a veces las cosas son al revés, amén. Entonces todo lo que nos dicen, ¿verdad? Nos lo dicen por nuestro bien. Por demás está decir que el padre le aconsejó, probablemente otros familiares lo aconsejaron y le dijeron, cuida el dinero que tu padre te dio. Estoy 100% seguro que su padre no le dijo, mijo, gózate y alégrate, compra vino, amigos, disfruta de la vida, porque la vida es corta. No, yo estoy seguro que el padre no le dijo eso. Yo estoy seguro que le dijo, mijo, eso que llevas, guárdalo, porque el dinero se acaba. Y él entendió, recordó lo que su padre le había dicho cuando pasó la tarjeta de débito para pagar la renta y ya no pasó. Cuando fue a la gasolinera para ponerle gas al carro ya no pasó. Cuando fue a pagar allá la caja, oye, ¿verdad? Cuando la máquina le decía error, entonces fue con la cajera ahí en la tienda de conveniencia, ¿no? Pues la tarjeta ya no pasa. ¿Cómo no? Si ayer chequeé y había todavía miles de dólares, pues sí, pero ya no hay. ¿Se imagina usted cómo se siente la persona, verdad? Cuando es algo tremendo. Entonces, hermanos, empezó a buscar, y también mencioné la semana pasada que le pedían su currículum, sus recomendaciones. No tengo, nunca he trabajado. Y se le empezaron a cerrar las puertas. Y, hermano, entonces cuando se le empezaron a cerrar las puertas, dice que empezó a buscar trabajo, y en lo único que consiguió trabajo fue apacentando cerdos, un trabajo para los judíos por demás degradante. Pero mire lo que nos enseña el Señor en su palabra, hermanos, porque su palabra, cuando usted lee la Biblia, usted debe darse por entendido que es Dios quien le está hablando.
Hermano, no es solamente como dice, digo, yo sé que los incrédulos dicen, ¿qué te andas creyendo? La Biblia la escribieron los seres humanos, lo escribieron los hombres. Usted nunca se enoje. Al principio ya de mi conversión una vez vi un pleito entre un hermano y unos ahí que lo hicieron enojar. Ese libro es de papel y lo escribieron, y él decía no. Le dije, hermano, no se enoje porque lo que esa persona dice es verdad. Lo escribieron los hombres, pero el apóstol Pedro dice que nadie pudo traer la profecía que nosotros leemos por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron la palabra siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aunque es un libro, ¿verdad?, que escribieron los seres humanos en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes idiomas, hermano, pero es la palabra de Dios. Ese libro es la palabra de Dios por excelencia. Entonces, cuando dice la Biblia que aquel hombre se sintió el más vil, el más miserable, dice que ansiaba, que deseaba comer de las algarrobas. Usted sabe que a los cerdos, pues acá en Estados Unidos, tal vez en nuestros países ahora, pues también compran comida, ¿no? Que al fin y al cabo, pues la comida con la cual se alimentan los animales no es lo que ellos dicen. Allá en México hace algunos años escuché allí en casa de mi madre cuando alguien encargó unos quesos y le dijo, oye, ¿de qué son los quesos? ¿De qué clase de leche son? Dijo, no son de gallinaza, ¿verdad? Dijo, no, dijo, son de leche auténtica. Ahora, ustedes dicen que es la gallinaza. La gallinaza es el desecho de todo, de los rastros donde matan pollos, ¿verdad? Todos los desechos, los intestinos, las plumas, los huesos que no se venden en el mercado, todo eso lo muelen y lo mezclan con otros elementos. Entonces eso lo hacen, ¿verdad?, alimento para ganado. Y pues la gallinaza, pues usted sabe, son desechos. Entonces, hermano, entonces aquel hombre dice que deseaba comer, pero nadie le daba. Y no te vaya, entonces, pero la mayoría de las personas que hemos vivido en los medios rurales, siempre se alimentan los cerdos con los desechos de la cocina, ¿verdad que sí? Todo lo que va sobrando, aunque huela mal, aunque hieda, échaselo a los puercos. Entonces, hermanos, aquel hombre ansiaba, deseaba comer de lo que los cerdos se alimentaban, pero dice que nadie se las daba. Entonces, hermanos, muchas veces Dios permite que sucedan estas cosas cuando Dios nos arrincona para que, hermanos, mucha gente cuando se ve en una situación semejante, en vez de levantar sus ojos al cielo y mirar que el Padre de misericordia está continuamente con los brazos abiertos esperando que el Hijo pródigo regrese. Amén, hermano. Pero muchas veces las personas, en vez de regresar al lugar paterno, al lugar de gracia, al lugar de vida, al lugar de amor, hermanos, pues prefieren tomar el camino equivocado y perderse, hundirse en la desgracia, en la miseria, en las drogas, en el alcohol, y en vez de reaccionar, de volver en sí y retornar a la casa del Padre, pues prefieren alejarse más. Hace algunos años, una hermana, no me recuerdo qué fue lo que prediqué ese día, pero no era del Hijo Pródigo. Entonces, cuando se acabó el culto, o más bien casi para terminar yo la predicación, no fue en esta iglesia, fue en otra congregación, se puso de pie y me dijo: hermano, yo quiero decirle, su hijo hacía tiempo que se había alejado de la iglesia y andaba tomado y enredado en otros asuntos. Dijo: hermano, el Señor me dijo que Dios sigue amando a mi hijo. Le dije: hermana, eso es verdad. Dios nos sigue amando a pesar de lo que nosotros somos. El amor de Dios no se acaba. Entonces somos nosotros los que debemos tomar la actitud de regresar al hogar, de tomar el camino de regreso. El amor, por eso dice el profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y también dice el profeta Jeremías: en tanto que me dure la vida, madrugaré a buscarte, hermano. Y lo que dice la Biblia en Proverbios 8, Proverbios capítulo 2, o más bien capítulo 1,
y otras porciones de la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el amor de Dios es inextinguible, porque Él dice que no quiere que ninguno, que nadie se pierda, que todos comparezcan y se arrepientan y, hermanos, y retomen el camino de regreso al Padre. Amén. Entonces, hermano, cuando les decía también la semana pasada que cuando yo estaba viviendo en la casa de mi padre, hermanos, yo tenía garantías que nunca las quise usar porque nunca quise abusar de la protección de mi padre. Pero donde quiera que llegaba, en los 5 comercios más importantes ahí del municipio, me ofrecían rentería, lo que quieras, lo que necesites, por el simple hecho de tener un apellido rentería, ¿verdad? Porque pues allí en todos los lugares conocían a mi padre, a mi tío, y todos tenían ganado. Así que por el hecho de pertenecer, hermanos, a mi padre, hermanos, yo tenía garantías, repito, que nunca las usé, nunca las quise abusar. En las cantinas igualmente llegaba y ponle, ¿verdad? Y eso era, pero ellos sabían, era la garantía de estar en el hogar de mi papá, hermano. Pero cuando me casé, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando me casé, un día quise probar si la garantía seguía siendo la misma. Y fui a una tienda que se llama Las 3B, todavía existe. Le dije, oye, necesito. No, dijo, pues ya te casaste, dijo, tú ya. Pero fíjese qué tremendo, ¿no? Como yo ya no pertenecía a la familia, hermano, se me acabó la garantía. ¿Sí me sigue? Entonces, mire bien, óiganme bien lo que voy a decir. Cuando el hijo pródigo se alejó del lugar paterno, no solamente se fue de las inmediaciones, de los límites del hogar, sino que se salió de la cobertura del padre. Entonces eso es lo que pasa cuando una persona deja el camino de Dios, hermano, aunque siga viviendo en la misma casa y aunque pase por enfrente. Cuando una persona deja el camino de Dios, hermano, se separa de la cobertura de Dios. Sí me sigue, amén. Entonces, hermano, eso es muy importante que nosotros nos entendamos, hermano, que mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, tenemos la garantía, bueno, eso creo que es la palabra correcta, tenemos la garantía. Gracias, mijo. Tenemos también a usted le digo, mijo, la próxima vez que me dejo. Digan gloria a Dios. Entonces, hermanos, ténganlo para que se complemente, ¿verdad? Que es mi hijo, gloria a Dios. Entonces cuando el hijo volvió en sí, dice que recapacitó y en vez de irse más lejos se dijo para sí, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Porque hay muchos hijos que se han fijado, que hay muchos hijos, gloria al Señor, que se van y regresan exigiendo que quieren los mismos derechos. ¿Sí se han fijado en eso? Y no es así, hermano. No debe ser así. El muchacho no dijo, me levantaré, iré a mi padre. No pensó él equivocadamente todavía lo que yo gasté, pero él se quedó con cierta cantidad de ganado, de dinero. Estoy seguro que lo que le quedó ahora se ha multiplicado. Voy a ir y le voy a decir, papá, de lo que todavía te queda, dame, porque lo que tenía lo gasté todo. No, él no pensó, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado en primer lugar contra el cielo y contra ti. Y por lo tanto, él dijo, ya no tengo la misma garantía, yo sé que te fallé, yo sé que me equivoqué, porque aunque la Biblia dice que el Padre les entregó los bienes a ambos, yo estoy seguro que le dijo, mijo, ¿y por qué te quieres ir? ¿Por qué te quieres ir? Pues, seguro que le dio un montón de explicaciones, que estoy cansado que me manden, que esto, que el otro. Le digo, son excusas, ¿no? de los hermanos, ¿no? Y lo mismo sucede, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Hermano, cuando Dios nos ha llamado, lo que dice la palabra de Dios, cuando dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, que el hombre lo perdió todo, hermano, cuando fue expulsado, cuando fue sacado por Dios del huerto del Edén, hermano, lo dejó todo atrás. ¿Sí me sigue? Hermano, todo. Usted entienda lo que dijo Jesús, lo que le dijo, mira, a partir de este momento, ¿verdad? Desde aquí para allá,
Dijo, de aquí para allá, dijo, espinos y cardos te va a producir. Las bendiciones que tenías ahí de gozar, dijo, se te acabó todo. Entonces, hermano, Adán, ¿verdad? Al mirar esto, bueno, pues él entendió que él miró hacia atrás y miró que aquel lugar donde él antes había disfrutado en paz con su mujer, hermano, se le había acabado aquello. Entonces, hermano, al padre, el padre, ¿verdad? Dijo, antes de decir eso, quiero decir otra cosa. Cuando el muchacho regresó, él regresó humillado, no regresó con soberbia, la tejana aquella y las botas vaqueras con las que se había ido, o el carro que se iba manejando, en que iba manejando, ya no regresó con eso, ni siquiera en taxi, regresó a pie. Amén. Digo, remontándonos a aquellos tiempos, ni siquiera regresó en un asno, no regresó en mula, no regresó a caballo, no regresó en un carruaje. Regresó caminando y no regresó altivo ni soberbio como cuando salió, que ni quería voltear, no quería que le gritaran regresa, no, hermanos, él regresó con la cabeza agachada, con la cabeza baja, y en cuanto lo miró de lejos dijo, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero cuando el muchacho empezó a hablar, hermanos, el padre corrió y no lo dejó terminar. Hermano, pero él había dicho, ya no quiero las mismas garantías, no quiero los mismos privilegios. Ahora quiero que me des, aunque sea una cabaña allá con los trabajadores, hermano. Pero el padre le dijo, mi hijo, tú sigues siendo mi hijo. Yo siento algo bonito, no sé usted, pero el padre cuando lo vio en esa condición, mira qué harapiento vienes, baña en este mugroso, haciendo, no quiero que me toque, que entre al comedor, no, hermano, no hizo el padre eso, gloria a Dios. Le dijo el padre, mi hijo, tú sigues siendo mi hijo y yo sigo siendo tu padre. Hermano, cuando Cristo, cuando el Señor quiere, cuando sus hijos regresan, hermanos, sus hijos regresan humillados, el amor del Padre es para siempre. Amén. El amor del Padre es inquebrantable, es inextinguible. El amor del Padre es inagotable. Nuestro Padre nos ama de una manera que nosotros no podemos entender. Y luego dice el versículo 24, dice, el verso 23 dice, y traigan el becerro gordo, no dijo, búsquense un pollito por ahí, ¿verdad? O un chivo flaco, un becerro que había preparado para la ocasión. Por eso, tanto en la parábola de la oveja perdida como de la moneda y de esta parábola, dice que hay gozo en el cielo. Amén, que hay alegría, que hay celebración. Oh, si la humanidad pudiera entender que Dios los está, hermano, que los hijos que se han ido, los hermanos que han emigrado de las filas del cristianismo, si ellos pudieran entender que el amor de Dios para ellos sigue siendo el mismo. Amén. Hemos oído tanta gente, no, es a mí Dios ya no me quiere, aún estando dentro de la iglesia que vienen, y dice, hermano, es que Dios a mí ya no me ama, pero ¿quién te dijo semejante mentira, por no decir una palabra mala? Hermano, el diablo es acusador y le dice, ya no te ama. No, hermano, un versículo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta. Así como el hijo pródigo ya no quiso vivir en ese trochil, en ese, como dicen ustedes, en ese, usé unas palabras la semana pasada que ya no me acuerdo, en ese lugar, él ya no quiso, hermano, entonces él llegó cabizbajo, pero para la ocasión dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo y vamos a comer y vamos a hacer fiesta, vamos a celebrar, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron. Hay algunos elementos, dijo, porque mi hijo muerto era, estaba muerto. Lo que dije hace un rato, hermanos, cuando uno está bajo la tutela, bajo la protección, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos de nuestros hijos muchas veces fueron ofendidos y como padres, aunque sabíamos que ellos habían hecho mal, salimos en su defensa? Amén. Mire, le cuento algo rapidito. Una vez
tuvimos un pleito muy, muy grande, una riña tremenda entre yo y entre dos de mis amigos y yo. Entonces, ya el hermano José lo sabe de memoria, pero una vez más, hermano, permítame contarlo. Y pues yo me fui, ¿no? En el caballo me fui allá para donde vivía mi padre, pero un día estando ahí en el cerro vi que llegó la camioneta de la judicial, de la policía, y salió mi padre, ¿verdad? Y habló con ellos y le digo, no, pues su hijo se metió en cierto problema. Y en la tarde cuando llegué, pues no me dijo nada hasta la hora de la cena, solamente estábamos los dos. Y me dijo mi papá, ya viste, ¿verdad? Que vino la judicial. Sí, le dije, vino. Y antes de que mi padre empezara a hablar, yo empecé a renegar y a gritar y a decir cosas. Y yo no era, y no era, y no era. Y mi papá 3 veces me preguntó que si yo había participado en el problema para ir a arreglar el asunto. Allí en San Juan había un solo abogado. Y todavía el sábado en la noche, a la hora de la cena, me dijo, mira, quiero que me digas si realmente tú andabas en eso. Quiero que me oigan lo que estoy diciendo. Dijo, quiero que me digas para ir a arreglar. Le dije, bueno, hasta me enojé. Le dije, ¿cuántas veces quiere que le diga que yo no andaba ahí? No, dijo, nomás era lo que quería saber. Y en la mañana, cuando llegué a la presidencia municipal, hermanos, cuando llegué, fíjese, justamente cuando llegué, estaban saliendo los otros dos, sus padres habían hablado con el abogado y ellos hablaron con el agente del Ministerio Público y salieron libres. Entonces le tocó el turno a mi papá y detrás de él entré yo. Y pues como les he dicho antes, ¿verdad? Mi papá pues era un hombre muy conocido, un hombre honrado. Y le dijo el agente del Ministerio Público, señor, digo, pues su hijo así y así. Y mirándome a mí, entonces le dijo mi papá, dijo, oiga, dijo, este no es mi hijo. Digo, ¿cómo que no es su hijo? Tal vez el agente del Ministerio Público pensó otra cosa. No, dijo, porque yo al mío le pregunté que si había estado envuelto en eso. Y él me dijo 3 veces que no. Así que yo traté de arreglar su asunto, pero si él lo negó, ¿se imagina usted qué fue lo que me sentí, hermano? Y de allí me sacaron a la celda y esto, todo por haber negado, ¿verdad? Hermano, y yo pensaba en los otros, bueno, entonces lo que trato de decir, hermano, que no importa cuál sea la condición, para una madre un hijo nunca de ser su hijo, nunca deja, lo mismo para un padre, amén. Entonces, hermano, no importa la condición en la que afuera vivan aquellos que, hermano, cuando regresen humillados, arrepentidos, claro que no van a regresar con altivez, con soberbia, con exigencias, hermano, Dios los va a perdonar, amén, gloria a Jesús. Entonces, hermano, lo que dice la Biblia, que su hijo estaba perdido, es hallado, y comenzaron, no dice que comenzó, dice todos ahí en la familia y en el lugar comenzaron a regocijarse. Pero llegamos a lo bueno y dice la palabra en el verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Wow, amén. Y dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, aquel bullicio, aquel jolgorio, aquella alegría, aquella celebración. Y el criado contento, no hombre, dijo, ni te imaginas lo que pasó. ¿Qué pasó? Dijo, tu hijo ha regresado y tu padre ha matado el becerro gordo y está celebrando. Y cuando el criado le dio aquella información al hijo mayor, hermano, su semblante se demudó y cambió por completo. Y el muchacho le dijo, pásale, vamos a celebrar. Y el muchacho se paró allí como un poste. Y trataron de llevarlo, hasta que por fin el padre salió y le dijo, mi hijo, vente, vamos a mira, estoy contento, el corazón me brinca, siento que la felicidad me corre por todo el cuerpo. Pero dice, mire lo que dice el verso 27, él le dijo, el padre, tu hermano ha venido, perdón, el criado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, mire, y le rogaba. No le dijo, pues si quieres entrar, entra, y si no, ahí tú sabes. Paz de Cristo.
haz lo que tú quieras, ese es tu problema. No, no, no. Dice que le rogaba que entrara. Dice el verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Sin vergüenza, pues no había querido gastar de lo de él. A él le habían dado la parte que le había tocado, amén. Entonces dijo, no me has dado nada. Pero acuérdense que el padre repartió los bienes, gloria a Jesús. Y dice el verso 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Se dan cuenta? Lo que dice la Biblia acerca de una persona que se aleja del camino. Hermano, esta es la condición. Aunque diga que ya que los hermanos, que fue ahí que vino, hermano, lo que dice la palabra, dice, porque tu hermano era muerto, estaba muerto. Lo que dije hace rato, no solamente se fue de los entornos del lugar, de la hacienda, hermano, se salió de la jurisdicción, perdió el derecho. Cuando una persona se va, se separa, hermano, se sale de la cobertura de Dios. Repito, ojalá que la gente pudiera entender esto. Gloria a Dios. Entonces dice, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero decir algunas cosas. Hermano, la palabra de Dios dice que la actitud del hijo mayor pues no reconoció la bondad, la misericordia, la compasión del padre. Hay un versículo que Jesús dijo, si supieran qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Óiganme bien, hermanos. Cuando ustedes vean en la calle, en la tienda, un hermano que dejó de asistir a la iglesia, no le saquen la vuelta. Díganle, hermano, hermana, Dios te sigue amando. Amén, ¿están aquí? Regresa a la iglesia, la silla donde antes te sentabas, aún permanece vacía desde que te fuiste. La silla todavía sigue, el lugar en la iglesia todavía te sigue esperando. Gloria a Jesús. Amén. El hermano mayor se enojó, hermanos, al ver la reacción, porque él seguramente esperaba que si en algún momento el hijo regresara, ¿verdad? Que su padre lo maltratara. Te fuiste, aquí no me das un paso más. Tú escogiste tu camino, arréglatelas como puedas. Yo te di tu dinero, lo gastaste, lo desperdiciaste, tú sabes cómo le haces. Gloria a Dios, amén. Hermano, aleluya, qué hermoso, ¿no? Hermano, entonces la actitud del hijo mayor dice, se enojó y no quería entrar. Pásale, amigo, vente, no. Usted se lo puede imaginar, ¿no? Ahí, ¿verdad? Hasta se paraba uno detrás de él y lo empujaba, pásale. Y el hijo lo agarraba de la mano y lo acariciaba. Igual, si agarraste a ese, si tocaste a ese, a mí no me toques. Ese venía todo sucio, todo andrajoso. No, hermano, qué amor tan sublime. Bueno, hermano, exteriormente el hermano mayor era un hombre que aparentemente había estado ahí, pero era un hermano apócrifo, un hermano. ¿Por qué? Hermano, porque hay un texto en la palabra de Dios que dice, creo que es primera de Juan capítulo 1, dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aleluya. Oiga, quiero terminar con dos o tres versículos. Dice, quiero que vayamos, hermanos, a Gálatas, al capítulo número 6. Gálatas capítulo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6.
Amén. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se fija cómo dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en algún error, en alguna falta, dice, tú que te crees más espiritual, restáurale, ayúdale, que vuelva en sí, que recapacite, con un espíritu de mansedumbre, no con un espíritu de reproche, de reclamo, no con un espíritu egoísta, pero considérate a ti mismo, porque la vida es una rueda. Amén. Y un día considera que un día también a ti te puede pasar lo mismo. Y según lo que el hombre siembre, eso también va a cegar un día. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y dice la Biblia en el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque la ley, toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Oiga, qué garantía más hermosa, ¿no? Ya saben ustedes, por demás está decir ustedes que trabajan cortando árboles y por ahí talando árboles. Ustedes se dan cuenta que los árboles no todas las ramas crecen para arriba, ¿verdad que no? Bueno, contéstenme o no, ¿verdad? No todas las ramas crecen para arriba. Unas crecen por un lado largas, pero hermanos, otras crecen para abajo. ¿Se han fijado? Entonces, hermanos, así es en la familia y así es también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No todos los hermanos aspiran, gloria a Jesús. Unos crecen, ¿verdad?, desfigurados como la familia de Isaac y Rebeca o como los hijos de David. Entonces dice, ¿verdad?, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mire lo que dice el verso 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y aquel se creyó mucho, mira, yo acá, ¿verdad? Y se pavoneaba y se arreglaba el cuello, yo me mato el lomo, yo acá y allá, de día y de noche, el sol nunca me agarra en la cama. Pero el padre le decía, mijo, pero entiende que mi amor por él, yo siempre tuve el deseo de que él regresara. Mire, vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12, si lo tienen digan amén. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se fija qué advertencias? Amén. Dice la palabra de Dios en la Primera de Corintios 10:32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 17 del 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Por eso hermano, mucha gente no quiere regresar. Muchos de los que se han ido no quieren regresar, porque ellos piensan que la iglesia les ha cerrado las puertas. Y la actitud que debe tomar cada hermano, cada persona que ha dejado el camino de Dios, deben de regresar humillados, deben de regresar, hermanos, con la intención de ser restaurados, siempre considerando lo que dice la palabra de Dios, que si el justo cayere 7 veces será levantado. ¡Wow! ¡Qué palabras tan hermosas! Si el justo cayere 7 veces el Señor extiende su mano y lo levanta. La palabra de Dios también dice, gloria al Señor Jesucristo, que Él es el que levanta al hombre del muladar, del polvo. Amén. Hermano, la palabra de Dios dice en el Salmo 103, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad,
Dice que Él hizo, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Cuando una persona se arrepiente. Y Miqueas capítulo 7, versículo 8 en adelante. Miqueas, quiero terminar con esto. Miqueas capítulo 7, y verso 18. ¿Están listos? Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Oiga bien, óigame lo que voy a decir. Cuando dice la palabra que el Padre lo mandó a asear, que lo mandó bañar y le puso vestido nuevo, Él está diciendo que lo vuelve a su estado anterior, que lo vuelve, que vuelve a tener. Pero dice la Biblia: ¿qué Dios como tú? No hay ningún Dios como Él, como nuestro Dios, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Perdón, eso son preguntas. Y olvida el pecado del remanente de su heredad, ¿verdad? Dios no es como nosotros. ¿Me perdona? Pues déjame pensarlo, a ver qué pasa. Ahí luego te digo. Me pidió perdón, pero yo qué lo voy a andar perdonando. No. Hermano, nosotros debemos ser como nuestro Dios perdonador. Y dice el verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, y pondrá un letrero: prohibido pescar. No dice así, pero no podemos volver. Hermano, qué tremendo, ¿no? Dios es un Dios de amor. Por eso cuando dice la Biblia, hermanos, que Él está esperando que el pecador retorne, que vuelva a Él, porque el Señor es un Dios enteramente amoroso. Dios perdonó a Israel muchísimas veces en el Antiguo Testamento, y Él volverá a perdonarnos. Quiero que en esta tarde nos pongamos de pie en este día y le demos gracias a Dios por su palabra, hermano. Y necesitamos ayudar a las personas. Por allá en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, hay muchas personas que se gozan porque los primeros versículos del capítulo 34 habla en contra de los pastores, que los pastores tendremos que dar cuenta, y que acá y que vino, y se gozan. Pero de la segunda parte del versículo dice el Señor en su palabra: porque yo juzgaré entre oveja y oveja, yo juzgaré entre la gorda y la flaca. Amén. Lea capítulo 34. Señor Dios, sabemos en este día y en esta hora que tú eres el Padre de misericordia, que tú llenas en tu amor y en tu poder todas las cosas. Quiero que pase el hermano Iván y nos dé ahí una musiquita. Amado Padre, que tu amor es verdaderamente incomparable, que no hay amor como el tuyo. No hay amor como el de Dios, no hay amor tan santo, tan lleno de gracia, tan lleno de paz, tan lleno de compasión y tan lleno de misericordia. Señor, ayúdanos cada día para seguir adelante, firmes en tu camino, sin voltear atrás, sin tornar atrás. Y si alguno de los que me están oyendo tienen, aleluya, una persona, una hija, un hijo, un esposo, una esposa, que han dejado el camino de Dios, Señor, que vuelva a tu redil humillado, que tu Espíritu Santo le pueda dar entendimiento y sabiduría para que regrese y avergonzado te pida perdón, y que tú lo vuelvas a abrazar con ese abrazo santo, que lo reconfortes en el amor de Jesús. Padre mío, también oramos por aquellos que están enfermos espiritualmente, para que los sanes y los hagas libres, Señor, de todas sus angustias. Mandamos la palabra de sanidad, la palabra de poder, para que sean sanados aquellos que están enfermos de diabetes, de reumas, de artritis, de cáncer, de sida, de aleluya, de la pandemia del COVID. Padre, tú eres el que tienes el poder, pero sobre todo que sean libres de sus enfermedades espirituales. Señor, muchísimas gracias te damos. Adoremos a Dios unos momentos, hermano.
Aleluya. Yo quiero ver tu gloria. Sí, Señor, todos queremos ver la gloria de Jesús. Más de tu presencia. Amén, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Me rindo a tus pies. Amén, gracias, Señor. En adoración. Manifiéstate, yo sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Amén, gracias, respiramos esa paz. Mi alma Te gime, alabamos, abrázame. Señor, gloria a tu nombre, Jesús. Háblame, Señor. Toma el control. Señor, sean para ti, Jesús. Gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Así es, mi Señor, así es. Gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Aleluya, gloria a Dios. Más de ti, más de ti. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Amén, gloria a Dios. Hermano, la palabra de Dios dice que, gloria a Jesús, que no envió Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la iniciativa para aceptarle y recibirle tiene que estar en el corazón del ser humano. Al morir en la cruz por la humanidad, hermano, no es que murió y todos son salvos automáticamente, sino que el hombre tiene que tomar ese paso de retomar el camino de regreso a Dios. Y Él lo perdonará, lo lavará, lo limpiará, lo purificará y lo santificará. Aleluya. Pero tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Hermanos, que Dios los bendiga en este día, en esta hora, que tengan una semana muy bendecida. Amén, hermano. Declaro que el poder de nuestro Dios en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. Dios los